En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios bueno y grande, te damos gracias porque nos permite en esta noche dirigirnos a ti y dirigirnos en confianza, sabiendo que aquellos que te escuchamos vamos a tener respuestas claras de una realidad que se llama la verdad. Tu Hijo es la verdad que nosotros aceptamos, verdad que nosotros acogemos, verdad que nosotros proclamamos, verdad que esperamos disfrutar por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien, que pasen, que tengan una noche hermosa. Bienvenidos. Yo creo que es importante, no creo que les sorprenda el tema de hoy, y lo digo porque es algo que lo tomo quizás un poco personal, porque yo me vi afectado, yo me vi tocado por un sistema de educación chapucero, por un sistema de educación que le faltó a los derechos a mi mamá y a mi papá, que abusó de mí. Yo soy estudiante de escuela pública y siempre digo que yo soy un estudiante de escuela pública a mucha honra y muy orgulloso de un sistema que me permitió tener unos conocimientos, pero que a la vez, precisamente cuando se abre a ciertas ideologías y ciertas enseñanzas y ciertas perspectivas, puede ser un sistema abusador y puede ser un sistema peligroso. Porque ya que a los adultos, hermanos míos, con nuestras buenas o malas costumbres, ya nosotros tenemos una realidad concreta que vivimos y que expresamos a distintos niveles, y eso se llama libertad. Yo tengo la libertad de ser creyente católico, cristiano católico, como alguien tiene la libertad de no ser creyente o de creer en no sé qué rayos. En esa libertad, pues el adulto tiene unas armas para contrarrestar ciertos disparates que escucha o puede calibrar el mensaje que le llega. Pero un niño no, un joven no, un adolescente no. Cuando yo tenía 13 años, a la escuela intermedia de Venus Gardens, que ya no existe, una de las escuelas que se cerraron, llegaron 3 oficiales de la Guardia Nacional de Puerto Rico, una sargento, ¿verdad?, que era la que hablaba, no se callaba ni debajo del agua, cuya función fue meternos en la biblioteca sin permiso de nuestros padres. No hubo un permiso escrito ni explícito. Allí no se respetó que los padres eran los principales educadores, no se respetó la perspectiva o la percepción o la moral o los valores o las costumbres o la religión de cada uno de los que estamos en aquella biblioteca de la escuela intermedia de Venus Gardens. Y aquel día a todos los estudiantes varones, pero con las muchachas allí presentes, la sargento de la Guardia Nacional de Puerto Rico dedicó una charla de 2 horas para enseñarnos a usar profilácticos. Ese era el famoso plan del catoliquísimo don Rafael Hernández Colón, que era gobernador para aquellos tiempos. Ese era su gran plan para detener el HIV, el SIDA. Si recuerdan, incluso hubo unos anuncios en las paradas de boda que decía: ponte el salvavidas, usa el profiláctico. No está hablando del cinturón de seguridad. Incluso utilizaron un cantante muy famoso que tenía una canción para promover el uso de los profilácticos. Y si un adulto, hermano mío, quiere utilizar un profiláctico, pues que asuma las consecuencias. Pero ¿quién le pidió permiso a nuestros padres, que teníamos 13 años y 12 algunos? Entonces, para que se nos enseñara sin previa introducción,
sin hablarnos de la dignidad de la mujer, sin hablarnos de la dignidad del ser humano, sin hablarnos del don de la sexualidad o de a dónde estaba dirigida la sexualidad o de cuáles eran los contextos en los cuales la sexualidad tiene sentido, tiene lógica, tiene futuro, tiene razón de ser. Se nos enseñó a ponernos profilácticos. Yo recuerdo que la sargento se dedicó media hora a hablar sucio para que nosotros le cogiésemos confianza, nos riéramos un rato, para entonces hablarnos de la protección en el sexo. Éramos niños de 12 años y 13 años. Octavo grado de la escuela intermedia de Venus Gardens. Sin permiso de nuestros padres, sin aprobación de ellos, sin ninguna carta firmada. Se nos metió en una dinámica que no correspondía a nuestra edad y que no correspondía a nuestra mentalidad. Tan es así que la comidilla del resto del día fue hacer chistes de todo lo que dijo la ridícula sargento de la Guardia Nacional de Puerto Rico y sus 2 alicates, alcahuetes, rasquespaldas y lamezuelas que se trajo ese día para hacernos un show deprimente y enseñarnos a niños a ponerlos profilácticos. Cuando en aquellos tiempos nosotros estábamos pendientes a la lucha libre, nosotros estábamos pendientes a cosas propias de un niño de 12 y de 13 años. Por eso, a mí estos disparates de ciertos candidatos y candidatas, de la candidata no me extraña porque es una candidata como el maletín de Mary Poppins, donde todo es posible y lo acepta todo con tal de ganar votos. De un candidato que yo lo hacía muchísimo más serio, que nadie le pidió opinión y salió allí a hablar de lo que no conoce. Y de otro candidato que pudo haber defendido, pero que con su lentitud no supo ni siquiera expresar ni definir lo que se supone que es parte de la plataforma de su campaña. Y dentro de esa tríada de ridículos, se levanta, hermanos míos, una presunción de que el gobierno, de que el Estado, de que la escuela tiene capacidad de educar a nuestros niños en un ámbito que le toca a los padres y que le toca y parte de los valores que tenga esa familia, de la herencia moral que tenga esa familia y de la crianza de los padres que pueden criar a sus hijos como les dé la gana. El Estado no tiene que decir cómo yo criar y el Estado no tiene que decir qué mis hijos tienen que pensar y menos en moral, porque el Estado no tiene moral y menos nuestro Estado. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico no tiene moral, es amoral y es inmoral. Entonces, en las clases de sexualidad que se daban en mis tiempos, ya metían a los niños a una serie de ideas que no correspondían a su edad e incluso animarnos a experimentar, siempre con el condón puesto, animarnos a experimentar lo que no correspondía experimentar, porque en aquellos tiempos nosotros lo más que hacíamos en todo caso era agarrarnos las manos, darnos un besito y dar chocolates y claveles el día de los enamorados. Nosotros no pensábamos en esas realidades de sexualidad fuera de los líbidos y de los chistes propios de un niño de esa edad que considera la sexualidad algo incluso lejano. La sexualidad práctica, las relaciones sexuales. Eso fue, estamos hablando del año 1991. Yo no sé qué han hecho todos estos años. Pero ahora quieren introducir un sistema más peligroso que la chapucería y el abuso mental y psicológico que se nos sometió cuando yo tenía 13 años y que mis padres no se enteraron y que estoy seguro que los padres de allí no se enteraron, todo apoyado por las maestras porque ninguna dijo nada y por la principal que tampoco dijo nada.
¿Quién nos defendía ante un tropel de ideas, una vulgarota, la sargento de la Guardia Nacional, allí sometiéndonos al ridículo? Pero entonces salen dos lumbreras de Puerto Rico a hablar de lo que no conocen, y el que conoce a no decir nada y a dejarse aplastar por una mujer que habla hasta debajo del agua, como no se calla, y a un caballero que, repito, yo lo hacía más serio, y ya uno ve por qué no quedan inscritos, por qué van para 24 años sin quedar inscritos. Pues si lo que promueven es un desastre moralmente. Yo no voy a entrar en las plataformas políticas que no me importan ni me interesan, pero aquí han tocado una realidad que a mí, en cierta edad y en cierto momento de mi vida, deformó lo que era mis compañeras y lo que era yo con ellas, enseñándome a yo practicar un sexo disque protegido, sin cerebro, pero con erección. Entonces, yo no entiendo. Peor aún, ahora entonces nosotros tenemos que ya no es clase de sexualidad, sino que quieren introducir la famosa clase de identidad de género o de ideología de género, que es la base de esto. Ninguno de los 3 candidatos que estuvieron en esa discusión ridícula definieron lo que era. Y usted vuelve, vaya y pregúntele, que no saben definirla de una manera correcta, de una manera con base científica. Tiran para las gradas para tener el voto joven, para llevarlos al barranco. Nosotros tenemos como pastores, esta es mi función, y yo no la delego, como párroco de esta comunidad, como pastor de esta comunidad, como maestro de Israel, el pueblo de Dios, la porción que el Señor ha puesto en mi pastorazgo, pues yo tengo que hablar de esto el día de hoy. Y tengo que corregir los disparates y las mentiras. Porque el señor Dalmau dijo mentiras. Y la señora Lugaro dijo mentiras. Y el doctor Vázquez, que pudo haber dicho la verdad, se quedó en línea. Y por lo tanto, esto hay que aclararlo y esto hay que hablarlo con lo que es, con lo crudo que es este disparate. Le pido a alguno de ellos que me defina lo que es la identidad de género, que parte de la ideología de género, que es el conglomerado más grande. Y les estoy seguro que ellos no van a poder decir que la ideología de género es aquel movimiento subjetivo que busca deconstruir la sexualidad humana, que se presume influenciada por la sociedad y las costumbres, para hacer de el varón o de la mujer una tabula rasa donde él mismo defina su sexualidad simplemente a partir de impulsos, de emociones, de arranque y de hormonas. Eso es. No tiene que ver, licenciado Dalmau, con los derechos de la mujer, y no tiene que ver ni con el maltrato ni con la supervivencia de las mujeres, licenciada Lugaro. Usted que dijo que a una persona no se le puede definir por el aparato sexual, y luego entonces dice que apoya que una mujer sea buscada solo por su aparato sexual en la prostitución, donde yo me imagino que una mujer utilizada en prostitución logrará algún día ser gobernadora de Puerto Rico, gerente general de no sé dónde, la ingeniera no sé qué. Las hermanas que entran y los hermanos que entran a la prostitución, y yo trabajé con prostitutas.
en la fundita de Jesús en la parada 15 y me senté a escuchar las historias de ella. Estoy seguro que ni ella ni el otro licenciado se han sentado a hablar con una prostituta en el plano de conversación y de búsqueda de la persona como lo he hecho yo. Hablo con causa, porque yo me senté sábado tras sábado a hablar con distintas mujeres y distintos varones, travestistas y gígolos, que se vendían incluso a políticos de Puerto Rico. Y me dieron los nombres, los cuales me reservaré. Yo me he sentado a hablar con la prostituta, no sale de la prostitución. No es que yo soy prostituta, tú me vas a abrir una zona rosa y yo voy a terminar gerente general del Banco Oriental de Puerto Rico. No hay manera. Usted decídase, o se define una persona a partir de los órganos reproductivos o no. Usted se contradice porque el embustero se contradice. El embustero se enreda con sus propias mentiras, porque el embustero tiene que tener buena memoria y acordarse de lo que dijo, para cuando diga una cosa, donde dijo Diego, no diga una cosa distinta. Por eso es la ridiculez de los eslogan y las fanfarrias. ¿Qué es la educación? Si se puede llamar educación, porque es una deformación de la percepción o de la perspectiva del género. Muy bien, aquí yo tengo a un ente humano. Vamos a utilizar las bases más sencillas. Un ente. Un sapiens sapiens. Punto. ¿Qué es lo que dice la perspectiva de género? La perspectiva de género dice que esta persona, este ente, se define varón o mujer. Eso es el sexo. Existen solamente dos sexos, XX y XY. El que tenga una tercera variación, por favor que me escriba. Solo hay dos variaciones científicas de los ácidos de azúcar de nuestro ADN, que envueltos en las trenzas súper interesantes definen a un varón o definen a una mujer. No hay más nada, ¿sabe? Pues, ¿qué dice la perspectiva de género? La perspectiva de género dice que yo soy varón o mujer como un producto de una influencia y hasta de una presión social que me construye una percepción de que yo soy varón porque juego con carritos, me pongo pantalones, utilizo el color azul o el color amarillo, peleo con mis amigos y me gusta la lucha libre. Yo no soy varón porque nací varón, sino porque con todo ese bagaje que me dieron mis padres, yo me defino varón. O sea, yo no lo soy. Yo me defino, porque claro, me enseñaron a jugar con carritos, a ponerme pantalones, a utilizar el color azul y a ver a Abdullah de Bucha y a Carlitos Colón saltándose a las galletas. Pues eso hace que yo me autoperciba como varón y es un tipo de opresión social. Al igual que la niña, que le proponen a las princesas, que le proponen el color rosado, que le proponen las muñecas y que le proponen las corbetas de Barbie, pues esa muchacha se autopercibe hembra, se autopercibe mujer, se autopercibe niña, porque le han puesto un montón de factores que casi la obligan a ser una niña. Por lo tanto, no existe un sexo biológico. Por eso se llama perspectiva. Es decir, ¿qué es lo que tú crees? Por lo tanto, la perspectiva de género es una subjetividad. ¿La objetividad cuál es? La objetividad es que a mí me sacan sangre
y yo soy varón. Y me sacan sangre y yo soy hembra, mujer. Y que cuando algún día los huesos del Padre Luis en 100 años que tengan que remover el cuerpo mío del cementerio porque van a construir allí la tercera torre de Plaza de las Américas, pues cuando en 60, 100 años remuevan en 200 años, raspan mis huesitos, yo voy a salir una de dos realidades, o varón o mujer, punto. ¿Qué es lo que busca la perspectiva del género? ¿Qué es lo que busca esa panacea de dignidad humana que promueve tanto la licenciada Lúgaro como promueve el licenciado Dalmau y que no pudo aclarar el doctor César Vázquez porque se perdió con el DeLorean en el cambio del año 1983 al 1963 en Back to the Future? Perdió una oportunidad de oro para aclarar este disparate y la botó al zafacón. Entonces salen estos dos disparateros victoriosos y él sale trasquilado. Y hay que ser vivo. El mundo es de los vivos, no de los muertos, ¿saben? Por lo tanto, ¿qué es lo que busqué entonces? Deconstruir. ¿Quién yo soy? Pues yo soy un sujeto. Simplemente yo soy un ente, un ser vivo. Entonces, ¿qué me tiene que enseñar a mí? Escuche, porque vaya a la página de la ONU, bendito. Vaya a la página de la chapucera ONU que no sirve para nada. La ONU, hermanos míos, sirve para tener un montón de encorbatados barrigones y vividores de varios países que envían dinero a Bruselas para que ellos vivan como reyes y para que vivan como reyes en Nueva York, dirigiendo la paz de un mundo que cada vez tiene. La ONU no sirve para nada. Si la ONU la cierra, la Tierra sigue girando mañana. Y no es que cierran la ONU y van a tirar la segunda bomba atómica, no seamos disparateros. La ONU no sirve para nada. Y UNICEF no sirve para nada. Eso es para ganar billetes y para que un montón de delegados inservibles vivan bien y reciban un sueldazo y se sienten allí a hablar baba. Tenemos que ser claros en el asunto. Pues la ONU, chequese, la ONU que apoya la ideología, y vamos a ver cuántos géneros apoya la ONU. Y esto lo tomé de la página de la ONU, ¿saben? Yo no estoy buscando ni en la Biblia, ni en los papeles que están en el escritorio del Papa, ni se lo pregunté al párroco del Nao, ni lo consulté a mi ángel custodio. Son hechos que tiene la página de la ONU, que como no se la leen, pues dicen disparates como los que dijeron. ¿Qué es lo que busca entonces? Busca esa famosa perspectiva del género que es totalmente subjetiva. ¿Por qué? Porque no tiene base científica. ¿Qué es lo que busca? Poner al ente humano delante de todas las opciones que hay de un nuevo concepto subjetivo que se llama género, en el cual cabe de todo como el bulto de Mary Poppins. Y en ese bulto de Mary Poppins a mí se me va a explicar toda la gama de posibilidades que hay de yo expresar una sexualidad que la cultura heteropatriarcal, machista, occidental, cerrada y religiosa quiere que yo solamente cierre en varón y en mujer. Pues no, hermanos míos, les tengo una noticia. Según la ONU, y pueden buscarlo, busquen quién es Vitit, búsquelo, Vitit Montar-Horn. Vitit Montar-Horn.
experto, entre comillas, de la ONU, que dice que hay, escuche, 112 géneros. 112 géneros. Y que cerrar al ser humano al concepto de sexualidad es privarnos de 100 opciones más de expresar una sexualidad que no puede ser impuesta, sino que yo mismo la tengo que construir. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca la perspectiva de género? Que esa construcción social que se llama varón y que esa concepción social, cultural, religiosa, heteropatriarcal, occidental, machista, alfa, varonil, que eso sea deconstruido. Vuelvo a hacer una tabla en blanco y yo voy a definir qué rayos soy yo en dos ámbitos. Uno, en cuanto a la orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? Es a quien yo me siento atraído, que a quien yo me siento que lo veo y tiro para allá. Esa es la orientación sexual. Yo veo una muchacha, me siento atraído. Veo un muchacho, me siento atraído. Eso es. Y para que yo defina, déjame ponerlo aquí porque esto es bien importante. Yo defina mi orientación sexual, que es la atracción. Por lo tanto, esto es un asunto meramente instintivo. Como cuando los perros huelen que viene una perra. Ahí está. Simplemente instintivo. Y luego, para que yo busque mi identidad, que son dos cosas distintas para ellos. ¿Qué es la identidad? Es cómo yo me identifico. ¿Qué soy yo? Para yo lograr definir mi realidad como ente humano sexuado, la perspectiva del género me va a enseñar a yo definir mi orientación sexual, es decir, a que yo me siento atraído, y mi identidad, cómo yo me identifico. Que puede ser en una misma línea o pueden ser dos realidades totalmente distintas. Y vamos a ver por la razón por la cual existen 112 según unas versiones, existen 33 géneros según otra versión y existen 27 en otra versión. ¿Y cómo yo hago todas esas expresiones del género? Yo les voy a hacer un ejemplito simple para que vean cuántos géneros podemos sacar de cierta realidad. Vamos a ver. Yo me puedo definir como un varón heterosexual. Varón no es mi sexo, varón es mi género. Yo me siento varón. Ahora yo me puedo sentir un varón homosexual, yo me puedo sentir un varón heterosexual, yo me puedo definir como un varón bisexual, como un varón indefinido, como un varón trans, o como un varón transgénero. También yo me puedo definir como un varón pansexual. También me puedo definir como un indefinido o ese es el I, L, B, G, T, T, I, Q. I es indefinido y Q es queer. Que realmente no es nada, pero que es todo. Yo puedo ser indefinido o indiferenciado o puedo ser intersexual. ¿Cuántos géneros tengo hasta ahora? Varón homosexual,
varón heterosexual, varón bisexual, varón definido, varón trans, varón pansexual, varón indiferenciado, varón intersexual. Solo con varón. Pero yo también puedo ser un bisexual, pansexual. Porque mi orientación es bisexual, pero yo me identifico con todos los demás sexos. O al revés. Entonces ya se abre el abanico. Ejemplo, y esto, hermano mío, esto está tomado de todos estos revoluciones de la ONU. La demisexualidad, que es el mismo género u otro en una realidad solamente emocional o íntima. Puedo ser pansexual. Pansexual es que me gusta todo. Puedo ser autosexual. Quiere decir que me gusto a mí mismo sin ser necesariamente un narcisista. Yo me amo a mí y sexualmente me siento identificado conmigo mismo. Yo también puedo ser lisexual, que el lisexual es la atracción sin necesidad de querer ser correspondido. Es un tipo de amor platónico. Yo me siento identificado como varón que se siente orientado a las mujeres, pero que no necesito ser correspondido porque simplemente con la atracción yo me siento sexualmente satisfecho. Está la asexualidad, ningún sexo, la polisexualidad, es decir, yo estoy atraído a un grupo particular. Yo tengo una identidad masculina o femenina y me siento orientado hacia las personas asiáticas. Escuchen. Y está la antrosexualidad. Y todas estas son identidades de género. Entonces, lo que nosotros queremos como país, según los disparateros candidatos a la política, es meter a nuestros niños. ¿Por qué? Porque ¿cuándo se va a enseñar esto? Hermano mío, esto se va a enseñar desde primer grado. Entonces se va a ir enseñando año tras año todas las opciones que tienen los niños para expresar su género. O sea, díganme si esto no es una locura. Y miren, y quiero dejar esto claro. Estoy vestido de sotana, pero no he citado ni a Dios, ni a la Biblia, no he citado al Papa, no he citado el catecismo, no he citado nada religioso. Les estoy hablando de datos. Sí, porque antes le ven en sotana a uno, que este es un cura izquierdista, heterosexual, fundamentalista, religioso, patriarcal, alfa, clericalista, que lo que quiere no. Miren de que todo eso me lo han llamado, ¿saben? Estos son empastelamientos. El tiempo se me acaba, voy a tener que continuar el viernes que viene. No tengo opción. Porque quiero también tocar, además de esta melcocha de querer encañonar al ente humano, a que no se deje definir por los carritos o las muñecas, el color azul o el rosado, que le hayan llamado Pepita y lo hayan llamado Pepito. Por lo tanto, hasta el nombre, usted padre que está mirándome, hasta el nombre que usted le pone a su hijo se considera una imposición abusiva. Porque usted no tomó en cuenta el género de su hijo para llamarlo Carlos. Y usted lo llamó Carlos porque le salió de la gana de llamarlo Carlos. Y eso está mal. Y estoy hablando, hermanos míos, con datos. Repito, no he mencionado a Dios, no he mencionado a la iglesia, no he mencionado el catecismo, necesitamos la Biblia. Porque a los embusteros, a los confundidos,
a los demagogos políticos, a los chapuceros ideológicos, hay que venirle con esto. Y hay que hablarle claro. No saben de lo que están hablando. Y yo, Luis Correa, vivió en escuela pública lo que era, escondido de mis padres, el Estado pretender sustituir a mi mamá y a mi papá en cuanto a la moral, a la ética, a la decencia y a los valores. Y voy el viernes que viene, volvemos el viernes que viene con el, pues tengo que aclarar otro montón de cosas. No se deje engañar. Veo a católicos cayendo en la trampa. Incluso citando a la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico. Usted tiene que ver, antes de citar a la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, a la cual no le hacemos caso, porque cuando estuvo el revolú del cannabis, el presidente de la Asociación de Psiquiatras dijo que la marihuana era una droga desastrosa y no le creyeron. Ahora si utilizamos lo que dice el Colegio de Psicólogos de Puerto Rico, que hay que ver cuál, porque no existe una psicología, existen distintas escuelas de psicología que tienen distintas escuelas de antropología, que tienen distintas escuelas de comportamiento humano y un montón de teorías, desde las más disparatadas que hasta las más raras. A ellos sí le hacemos caso. Me da pena que católicos estén citando a ese tipo de expresiones que son incorrectas. El que apoya, y cierro con esto y nos vemos la semana que viene, el que apoya la ideología de género, el que apoya la perspectiva de género para ser enseñada en nuestra escuela, apoya el abuso mental, emocional de los menores que están escuchando todos estos disparates. Como yo escuché de la sargento Manabla, escuché sus disparates. Pero continuaremos la semana que viene, porque tengo que hablar otro chorro de disparates que incluso nosotros estamos aceptando como si fuesen, por ejemplo, los otros días escuchaba a la secretaria de la oficina de la mujer hablando de femicidio. Mire, mujer de Dios, por favor, sepa de lo que habla. ¿Usted sabe lo que es un femicidio? Pues parece que no. El disparate de la perspectiva del lenguaje inclusivo. Miren, el lenguaje inclusivo es una concepción política e ideológica. Yo voy a hablar de todo eso la semana que viene. Así que seguiremos informando. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y no me dejes solo que me perdería. Que tengan una hermosa noche y volvemos a la carga la semana que viene, aclarando este desparpajo de disparateros y sus disparates. Y poniendo las cosas, ahora voy a utilizar la expresión en la justa perspectiva. Es decir, en la lógica y en la verdad. Que pasen muy buenas noches.